Hoy continuamos avanzando en la exposición de la carta a los romanos. Venimos capítulo a capítulo. Hoy día vamos a ver los primeros 11 versículos del capítulo 5, pero vamos a hacer primero un recordatorio, una introducción, porque es importante que nosotros sepamos y no tomemos las cosas así como separadas, sino que vayamos unificando, reteniendo, y para eso hay que prestar atención y disponerse de una manera especial. Hay que tener deseos de hacer las cosas primeramente. Por eso por ahí oramos siempre de que el Señor, de hecho es parte de la palabra, que es el Señor quien pone en nosotros el querer y el hacer. Y si es algo que no va a jugar a nuestros favores cuando no tenemos deseos de adentrarnos en las Escrituras y vamos escuchando un poquito de cada lado, y ahí viene otra cosa. Nosotros debemos estar preparados en las Escrituras, no simplemente por saber, porque de eso no sirve a nadie ni a nosotros mismos. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Pero ¿cómo lo va a hacer? Por medio nuestro. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Si nosotros a veces oramos y decimos: Señor, que yo pueda ser un siervo útil en tus manos, estamos orando por eso. También se nos manda a que cuando hablemos, que hablemos algo que edifique. Pero si no conocemos la palabra, si no conocemos lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, deja en nuestro interior, no estaré edificando a nadie. Y eso es falta de responsabilidad. Hoy tenemos un ejemplo, Pablo, para nosotros. ¿Vieron que nosotros hablamos más de Pablo que de Cristo? Pero eso no es inocente y eso no es por casualidad, es porque Dios así lo diseñó. Todos sabemos que todo viene de Cristo, pero el apóstol Pablo fue guiado y fue apartado para predicarle a los gentiles, pero él tenía tanto amor por predicar la palabra que también le predicaba a los judíos con el mismo amor que nos predicaba a nosotros, que pertenecemos a los gentiles o a los griegos. La característica de esta carta, la carta a los romanos, es considerada la más grande exposición de doctrina cristiana en toda la Escritura. Es por eso que cuando empezamos la carta, el pastor, cuando nos introdujo al estudio de esta carta, que se iba a hacer en forma expositiva, él dijo que esta era la constitución de la iglesia. Y eso es exactamente lo que es, porque la iglesia toda debe vivir conforme a los principios de vida que en esta carta son mencionados. Y Pablo los tenía muy claro. No se olvide que nosotros somos la iglesia, pero somos, dice el Señor, una nación santa, no cualquier nación. ¿Por qué somos una nación santa? A consecuencia de esto, de que tenemos una constitución expresada y estipulada por Cristo mismo, donde Él mismo es el que dirige. Entonces tomémosle el peso necesario a esta palabra. Y Pablo, para hablar de esta manera, no fue porque, si bien era un hombre muy inteligente, de mucha cultura, él mismo por ahí, cuando da testimonio, dice que estudió con el mejor maestro, en la mejor escuela, era un hombre de una familia adinerada, que tenía acceso a todo, tenía un gran celo por la ley, y de hecho él creía en su sabiduría humana que había que exterminar a los cristianos. Entonces, pero no es su sabiduría la que le permite escribir y que nosotros podamos leer en este tiempo esta carta. Cuando él conoce a Cristo fue de una manera muy especial, porque ningún otro apóstol tuvo ese encuentro con Jesucristo como lo tuvo Pablo. Ningún otro apóstol fue preparado como fue preparado Pablo. De hecho, cuando él conoce a Cristo y se convierte y lo bautizan y después hace que vea porque quedó ciego, todo lo que nosotros conocemos, él estuvo más de 10 años preparándose para poder hablar y enseñar como llega la enseñanza hasta nuestros días. Entre 14 y 7 años estuvo preparándose. Mire si tiene importancia esto de adentrarse en las Escrituras. Pablo fue enseñado de tal manera que tenía celo por la palabra. Entonces él escribía, en este caso a la iglesia de Roma, que él no conocía, porque Pablo nunca había ido a Roma y tampoco había sido fundada esa iglesia por él. Pero en Roma estaba despertando la iglesia cristiana
en forma continua, pero estaba matizándose con aquellos que no eran cristianos. Entonces era cualquier cosa. ¿Por qué el Imperio Romano, las autoridades permiten a los cristianos, les dan libertad, que se reúnan y hagan todo? Porque les convenía, no porque querían a los cristianos, les convenía a ellos. Era una iglesia naciente, pero se multiplicaba en gran medida. Es por eso que Pablo, sabiendo de esto, escribe esta carta. Se cree que desde cuando estaba en la iglesia de Corinto, escribe esta carta con una finalidad, y era que esa iglesia iba a crecer tanto, debía crecer y desarrollarse conforme a los principios de vida que Cristo quería y quiere que tengamos siempre. Entonces escribió esta carta, pero para eso él tuvo una preparación, como decía anteriormente, que ningún hombre, ningún otro apóstol tuvo esta oportunidad. Vamos a leer 2 Corintios 12, 1 al 6. Dice Pablo a los corintios, le explica, vieron que había mucha disensión ahí, había la iglesia de Corintio, era muy carnal, entonces no admitían a veces la palabra de corrección que Pablo les quería dar. Entonces les dice esto: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Esto lo pone como testimonio, por eso tengo autoridad. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Hasta ahí esta palabra. Esto lo pone Pablo para hacer ver de que verdaderamente había sido llamado por Dios, y él tenía la autoridad divina, guiado por el Espíritu. Pablo fue preparado directamente por el Espíritu Santo, y por eso fue llevado a cosas que ni siquiera él pudo ver, se le revelaron, y que no puede explicar. Algunas cosas toma, pero otras no las puede explicar porque dice que son inefables, o sea, es imposible explicarlas. No hay palabras. Nos ocurre a veces a nosotros cuando queremos orar y queremos decir, veo que nosotros decimos muchas veces, gracias Señor, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque no tenemos otra palabra. Pero Dios sabe lo que estamos diciendo porque nace de nuestro interior. Así que no nos acostumbremos simplemente a decir gracias porque, bueno, si todos lo dicen, no, es lo que nosotros queremos decir. Los que hemos conocido por gracia el Evangelio y creído, somos responsables de buscar la verdad profunda. Ninguno de nosotros, aquellos que hemos conocido el Evangelio de la salvación, quedamos fuera. Todos somos responsables cómo se edifica la iglesia. Todos. Porque si de verdad nos hemos convertido, la promesa de Dios, que no es hombre para mentir, viene a nosotros su Espíritu Santo y ya estamos en condiciones de empezar a prepararnos. Unos más, otros menos, pero todos tenemos la misma posibilidad. Y no usar eso es despreciar lo que Dios nos ha otorgado en principio, que es todo, porque a partir de ahí va a venir todo lo demás. Siempre fue algo que el Señor quiso que sus hijos tuvieran, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Vamos a tomar un solo ejemplo. Si buscamos Josué 1, 7 al 9, vamos a leer, porque también el Señor, Josué, acuérdense, y sabemos que es el sucesor de Moisés. ¿Qué hace Dios? Lo manda directamente a Josué lo que tiene que hacer para que haga las cosas bien. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea que el Evangelio no es para cobardes, para cuidar de hacer conforme a toda la ley y que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Recién hablábamos de la prosperidad, ¿no? Bueno, esta es la forma. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vayamos tomando esto para nosotros. La Biblia, la palabra, es esto. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que nosotros queramos torcer de la palabra tendrá consecuencias nefastas en nuestra vida. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y es así, si el Señor lo prometió, donde nosotros estemos, ahí está con nosotros. En esta carta Pablo quiere demostrar que Dios es justo. Si nosotros cuando leamos la carta, vayamos desarrollándolo, vamos a ver que la justicia que nos alcanza a nosotros es lo que importa. Que Dios es justo, a pesar de lo que sucede en el mundo. ¿Vieron que la gente dice, ¿cómo Dios permite? Ahora, la gente cuestiona, el mundo cuestiona lo que ellos mismos hacen. Y a veces incluso nosotros sentamos en eso. ¿Cómo Dios permite? Pero Dios es justo. Se nos recordaba que Dios tiene ira contra el mundo. Entonces Dios es justo a pesar de lo que sucede en el mundo. Y también pese a que la humanidad es pecadora, toda la humanidad. Pese a que los cristianos no vivimos completamente en su justicia. Entonces no podemos esperar otra cosa, porque no depende de nuestro entendimiento. La justicia de Dios a veces es inentendible para nuestra mente finita, porque nosotros somos totalmente imperfectos y Dios obra todo en la perfección. Entonces nosotros no alcanzamos a veces a entender, pero nosotros los que somos cristianos, los que hemos creído, tenemos el Espíritu Santo y por eso viene la fe. Y hemos creído por la fe. Y es así funciona la vida del cristiano. Hoy vamos a ver el resultado de la justificación. ¿Y de dónde viene la justificación? De justicia. La justificación que tiene Dios es que aplica hacia nosotros, aplica la justicia, pero la aplica bajo un perdón, porque Él es soberano en esto. ¿Qué es la justificación o la justicia? Es el acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante Él. Por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. En este tiempo, la justicia de Dios podemos verla a través de los evangelios, y los que creemos, apoderamos, la tomamos esa justicia por la fe en Cristo. Solamente la iglesia o el que ha creído puede hacer esto, apropiarse de la justicia de Dios por medio de la fe. Nadie puede condenarnos. ¿Vieron que por ahí? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Nadie. Hemos apropiado de esa justicia de Dios. Ahora vamos a ir viendo, poco a poco, los beneficios que ha tenido la justificación para nosotros que somos la iglesia, o así lo creemos. En el versículo 1 y 2 de Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Beneficios que podemos tener. Bendición o beneficio es lo mismo. De hecho, la bendición es un beneficio de parte de Dios hacia nosotros. Cuando hablamos de la justicia, tengamos en cuenta de que la justicia es un atributo de Dios, no es nuestro.
La justicia humana, que también existe la justicia humana, la justicia que no proviene de una mente espiritual, es justicia con un montón de injusticia en el medio. Es justicia pero sin justicia, con una cantidad de fallas, más fallas que lo bueno. La justicia de Dios es perfecta. En ese sentido debemos desarrollar esto. Beneficios que tenemos de la justificación, podemos decir, empezamos a vivir un nuevo estadio. Y eso puede ser perdurable de acuerdo a nuestra entrega. No de parte de Dios. Él siempre va a dar lo mismo. A veces nosotros lo vivimos más intensamente o a veces menos. Quiero que por ahí la palabra dice, no apaguen al Espíritu. Y es porque nosotros no le estamos diciendo al Espíritu, bueno, cállate, déjame hablar a mí ahora. No decimos eso, pero nuestra actitud de vida, nuestros pensamientos atentan contra la dirección del Espíritu. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a ser enseñados, el Espíritu se calla. No es que se va, se calla. Entonces tenemos un nuevo estadio. Tenemos una común unión con Dios por medio de Cristo. Tenemos una nueva familia a la cual pertenecemos. Tenemos un nuevo futuro. No tiene nada que ver con el futuro que nosotros esperamos al futuro de una persona que no conoce la palabra de Dios. Totalmente diferente. Cuando se habla de esperanza en la palabra de Dios, tampoco tiene que ver con la esperanza del mundo. Entonces, nueva familia, nuevo futuro. Y dice también que estamos firmes. Cuando estamos en el versículo 1 y 2. Estamos firmes. Ahora, toda la vida cristiana es fruto de la gracia de Dios. No es algo que nosotros podamos alcanzar si el Espíritu Santo no nos lleva a entender. No le podemos agregar nosotros algo más a la vida cristiana, que es lo que el Espíritu Santo nos enseña. Busquemos Hebreos 3:6. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Estamos firmes, pero es por una acción de Cristo en nosotros, del Espíritu Santo directamente. Tenemos un camino, tenemos un norte, tenemos una dirección, sabemos para dónde vamos, quiénes somos. Pablo también nos enseña de que nosotros, cada familia individual que componemos la gran familia de la iglesia, tiene su verdadera identidad en Dios. Por eso es que nosotros debemos estar pendientes de esto y cada tanto también recordárnoslo a nosotros mismos. Vez pasada, cuando predicaba el pastor, a nosotros se nos decía, tenemos que escanearnos, ¿se acuerdan? Dice, tenemos que hacer un escaneo de vez en cuando. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me presento yo ante el Señor? Si simplemente creí y después le pedimos al Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer esto, ayúdame. Hermano, Dios no es ayudador de nadie. Dios es Señor. Un ejemplo directo. Todos conocemos lo que son los albañiles. No pregúntele a Oscar. El albañil, el que es el maestro, ¿qué hace? Contrata un operario, ¿para qué? Para que le ayude. Pero ¿quién dirige? El que es el maestro. Entonces, Dios no es ayudador. Si bien la palabra sale en la Biblia, pero tomémosla, Dios no nos puede ayudar, porque cuando nosotros le pedimos al Señor, fíjese esto, cuando nosotros le pedimos, Señor, ayúdame a hacer tal cosa, es porque nosotros ya decidimos lo que íbamos a hacer. Estamos haciendo nuestra voluntad. Y como no estamos tan seguros que lo podamos conseguir, le pedimos a Dios que nos ayude, pero que no nos dirija. Nosotros vamos a dirigir. Ya hemos definido lo que vamos a hacer y cómo, pero ayúdame a lograrlo. Cuidado con eso. Decimos entonces que teníamos un nuevo camino. Y si buscamos Juan 14, 5 y 6, seguimos en el versículo 1 y 2. Le dijo Tomás, Señor,
no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el camino nuestro es Cristo. Nuestro norte es Cristo. Nuestra firmeza es Cristo. La nueva familia, ¿dónde está? La conformó Cristo. Todo es Cristo en nuestra vida. Todo, absolutamente todo. Y hay otra cosa que dice y que es fundamental. Tenemos paz. Y eso sí que es lo que falta, ¿no? En este mundo. El mundo habla de paz y tampoco sabe, así como no sabe hablar de justicia, habla de paz totalmente distorsionados. Nosotros conocemos quién es la paz. Nosotros sí conocemos quién es la paz. El mundo vive una falsa paz. Fijémonos en lo que dice Cristo en Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengamos miedo, porque nuestra paz es Cristo. Pero aquí hay una recomendación, dice que nosotros busquemos la paz y la sigamos. Y es a través de Cristo, o Cristo mismo en nosotros. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. El mismo Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. A veces pareciera como que el mundo nos derrota, ¿no? Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la justa. ¿Ah? Alguien que vive de esa manera, diciéndolo así con certeza, ese es el lugar que nos corresponde. Si no la alcanzamos, algo está fallando en nosotros. El versículo 3 de Romanos 5, vamos a leer, lo ponemos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí ponga sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. A nadie le gusta o nos gusta estar sufriendo, ¿verdad? Es difícil que alguien diga, ¡ay, qué lindo que estoy sufriendo! ¡Ay, gracias a Dios porque me hace sufrir tanto! No existe eso. Pero sí va a haber en el mundo situaciones que nos van a hacer sufrir. De hecho, Jesucristo ya nos dijo que vamos a tener aflicciones, vamos a sufrir. Aflicción es sufrimiento directamente. Es sufrir por algo. Cualquier cosa produce sufrimiento, fortaleza. El sufrimiento nos fortalece. Escuché a un pastor y me gustó mucho esto de explicar el sufrimiento, porque a veces no queremos aceptar ese sufrimiento. Lo rechazamos, oramos para que el Señor quite de esto, y tal vez podríamos decir que nuestra oración fuese, Señor, solo te pido que si he de sufrir estas cosas, o esto que me cuesta sobrellevar, me des la fortaleza y la entereza para soportarlo hasta que tú digas. Eso sería lo correcto, pero hay que llegar a esa instancia, a esa entrega, a creer de esa manera. Si Dios ha permitido esto, porque Dios no nos está preparando cosas, a ver, le vamos a mandar una aflicción a este que se está portando mal. No, el mundo es nuestro sufrimiento, porque estamos en un mundo al cual no pertenecemos. En el mundo hay cantidad de cosas que el Señor en la vida diaria permite que nosotros también estemos en ello con un propósito, siempre está en eso. Cuando nosotros como padre tenemos un hijo de 2 años a 3 años, ya entiende, ve y conoce, está enfermo, lo llevamos al médico, el médico lo diagnostica, pero también lo medica. Y dentro de esa medicina tiene que venir una inyección. El hijo de 2 años, cuando ve que el médico o la enfermera lo ve con una cosa ahí, que sabe que le va a producir sufrimiento,
porque tiene que pincharlo, le va a doler. ¿Qué piensa el niño? Seguramente mira al padre diciéndole: papá, vos no sentís nada de lo que me va a pasar a mí. ¿No te importa que me hagan sufrir de esta manera? Miralo a este hombre lo que va a hacer conmigo. Pero el padre no le puede explicar porque no lo va a entender. Pero sí, cuando pase por eso, se va a sanar. Cuando haya sido inyectado y pase unas horas, ya estará mejor, después se mejora. Se pone bien. Es lo que pasa con los sufrimientos de nuestra vida y que a veces le pedimos explicación incluso al Padre. Y no oramos: Señor, fortaléceme para soportar este tiempo que tengo que pasar, que no me gusta, pero estoy dispuesto a llegar al final. Eso sería lo correcto. Ahora, ¿cuál es el consejo cuando estamos en esos tiempos? Hebreos 14:16, leemos, 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué estamos necesitando cuando estamos sufriendo? Socorro. Y por eso que acudimos al Padre, a su trono de gracia. Él ya dejó la invitación a sus hijos: vengan a mi trono de gracia en el momento para buscar socorro. El mismo Hebreos 5:7-9 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está el resultado del propósito de Dios en los sufrimientos que nosotros tenemos que pasar. No es en vano. Estaremos preparados para algo más: el oportuno socorro del Padre. Pero además de eso, para afirmar esto, tenemos en Romanos 8:28 algo que conocemos, pero es bueno ponerlo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que acá todos hemos sido llamados bajo su propósito. No nos metimos acá porque sí. Hebreos 12:5-8, del 5 al 8, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sos un bastardo y no hijo. Un bastardo es un hijo que nace de un matrimonio ilegal. Entonces, no somos parte, no somos hijos directamente si no permitimos que Dios nos discipline. Porque Dios no quiere tener un hijo despreocupado, que ande como se le dé la gana. Él toma por hijos y nos enseña a vivir bajo los principios de sanación santa, la familia en Cristo. No podemos vivir como se nos da la gana. Por eso que está la Constitución. Y a veces nosotros con nuestra actitud, como ocurre en lo diario, como ocurre en la vida normal, se atenta contra la Constitución. Acá en Argentina son campeones para eso. Políticos, jueces, empresarios. Y la van formando de acuerdo a su conveniencia. Esto no va a cambiar. Esto es de principio a fin. De hecho, Dios es nuestro principio y nuestro fin. Y es maravilloso. Versículos 4 y 5 vamos a leer de Romanos. Dice: y la paciencia es lo que produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí en prueba, usted se acuerda y sabe cómo fue probado Jesús, cómo y cuándo. Jesús, después de ser bautizado, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Y cómo fue la prueba de Jesús? ¿A través de qué?
Sí, pero ¿cómo lo hizo? Tentándolo. Hermano, la prueba de todos los días que nosotros pasamos en este mundo es las tentaciones que tenemos a cada paso que damos. Si no estamos embebidos en la palabra de Dios, no podremos rechazar, como hizo Cristo, esas tentaciones, y muchas veces vamos a caer en ellas, porque son tentaciones sutiles. Satanás es muy inteligente y también tiene cubierto todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la forma no de preocuparnos nosotros de Satanás? Y estando embebidos en la palabra de Dios. Dice, cada vez que Jesús fue tentado por el mismo Satanás, le dijo, escrito está. Y listo, es el remedio. Con eso se va. Pedro también dijo que nos mantuviéramos firmes en la oración, en la palabra de Dios, y el diablo huiría de nosotros. Entonces, tenemos el remedio. Esas pruebas es la tentación diaria que nosotros, las tentaciones, ni siquiera es una. Y a veces está adentro nuestro, en la familia, en el hogar. Porque a veces, si no nos gusta una cosa, estamos tentados a contestar y mandar todo al viento. Es una tentación. El hombre, cuando entra en ira, no obra en justicia. Tengamos cuidado con eso. Las tentaciones son muy sutiles. La palabra de Dios es la que nos limpia de eso y nos aleja de la tentación. Y en buena hora que a veces nos demos cuenta cuando hay una tentación y ponemos la oportunidad de tomar la palabra de Dios y rechazar en el nombre de Jesucristo esa tentación. Entonces tenemos tentaciones o pruebas, pero el versículo 5 nos hablaba del amor de Dios, ¿sí? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos sabemos que Dios es amor, no es que tenga mucho amor. Y en ese amor estamos nosotros, Él es amor. Por eso dice que, Señor, nosotros te amamos a veces porque tú nos amaste primero. Y claro, si no, no nos hubiera dado la salvación. Si no, nos hubiera entregado a su Hijo para justificar nuestros pecados. Entonces, nos ama entrañablemente. Por eso que antes nos va preparando y nos va disciplinando para que nosotros no seamos cualquier cosa, sino seamos hijos amados por el Padre, porque andamos verdaderamente en el camino que Jesús anduvo como hombre en la tierra. Juan dice que siempre, y en Hebreos también dice, puesto los ojos en Jesús. Y ahí habla de la fe. Pero, dice, si nosotros queremos andar como corresponde en este mundo, miremos cómo anduvo Jesús e intentemos andar como Él. Y vamos a estar en buen camino. ¿Sí? Eso hay que tenerlo internalizado. Mire, nosotros debemos ser más didácticos en esto. No tenemos que acostumbrarnos a escuchar. Y si usted tiene muy buena memoria, después escriba lo que escucha y analícelo, búsquelo en la palabra de Dios. Y cuando el pastor transmite, pues es muy expresivo, nos da muchas formas de poder entender las cosas, no es necesario que repita lo que él dijo. Escríbalo con sus palabras. Entonces está escribiendo de usted mismo. Y después revisando se va a dar cuenta las fallas que tiene y va a tener que enmendar esas fallas en el nombre del Señor Jesucristo. Si no, verdaderamente nos convertimos en oidores y bueno, ya llegará el domingo para escuchar de nuevo, pero siempre tenemos una vida chata, una vida que no produce, no transmite. Nosotros a veces no tenemos que predicar con la boca. Nuestras actitudes predican la obra de Cristo en nosotros. Eso es un mandamiento que nos ha dejado Tácito, pero es así. A Cristo lo veían caminar y decían, ¿qué autoridad tiene para enseñarnos? Y no estaba enseñando lo que conocían de Él. Nosotros tenemos esa capacidad. Nos ha sido dada por el Padre, por medio del Espíritu Santo. Usemos todo eso, lo que Dios ha traído a nuestra vida, por amor, por gracia. Y recuerde, toda la vida cristiana es el fruto de la gracia de Dios en nosotros. Toda. El amor de Dios es ese amor desinteresado, ese amor que no busca que el otro haga lo que le agrade para amarlo. No, nos ama porque sí. En griego creo que es amor ágape, el amor de Dios. El amor de nosotros es filo o fileo. Miren el amor nuestro. Nosotros somos casados, tenemos hijos, tenemos hermanos. Te amo es nuestro amor, porque me amas. Te doy
porque me das. Te sirvo porque me sirves. Dios no. Si no me amas, yo igual te amo. De hecho, ¿se acuerdan cuando nos predicaron el amor benevolente? Donde el mundo se beneficia del amor de Dios porque ama al mundo y no quiere que nadie se pierda. Nosotros podemos ver y vivir esa expresión de amor de Dios. El mundo no lo conoce, pero está el amor benevolente. No es el amor que nosotros sentimos. Como me haces bien, te hago bien. No, es el amor desinteresado. En ese amor es que nosotros debemos desarrollarnos. Saber que de esa manera nos ama el Padre. Y entonces no podemos dar otra respuesta que no sea aprender a amar como corresponde. ¿Sí? Está bien que nos amemos, por supuesto, porque me das, te doy, y nos ayudamos mutuamente, para eso estamos. ¿Sí? Dios quiso que fuera así. El amor ágape es la esencia de Dios. Él es amor. Versículo 6 del capítulo 5 dice, vamos a leer el 5 de nuevo para que sigamos la corriente. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros pertenecimos a ese mundo impío también algún tiempo. Fuimos impíos, ¿sí? Y el Señor nos sacó de allí y Cristo ocupó nuestro lugar. Porque, mire, ¿qué dice Romanos 4:25? Romanos 4:25 nos va a instruir, nos va a guiar. Leamos entonces, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo tomó nuestro lugar como hijo. Y acuérdese siempre que Él sufrió todo esto como hombre, no como Dios. Si bien era 100% Dios, pero fue como hombre que hizo la obra. Porque no había forma de que Él como Dios pagara por nosotros. Tenía que ser un hombre. Todos sabemos, así como el pecado al mundo entró y la contaminación entró al mundo por un hombre, tenía que ser también un hombre. Pero además Cristo tuvo que morir y entregar y derramar su sangre por nosotros. Y la palabra de Dios dice, si no hay derramamiento de sangre, no habrá remisión de pecados. Costamos la sangre a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de mi paz, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y que está incluido esto de que por sus llagas, por donde vertió la sangre, fuimos nosotros curados de nuestras enfermedades, de todo lo malo que pueda haber en nosotros. Pero ¿sabe qué? Hermanos, nosotros nacimos con una enfermedad que el diagnóstico era muerte. Era muerte espiritual, separación de Dios. Cristo también lo primero que hizo fue curarnos de esa enfermedad, que no tenía cura. Él la curó porque Él se entregó y su sangre nos sacó de ese diagnóstico. Pero también está bien, porque de hecho Jesús y los apóstoles sanaban a los enfermos físicos. Pero a Jesús más le importa que nosotros estemos sanos espiritualmente, no importa que estemos enfermos y tengamos que morir, pero ¿a dónde vamos? Cuando hace esa analogía de que, parábola de que es mejor, si hay algo que te tienta mucho, si tus ojos te hacen pecar, bueno, si tu ojo derecho, sácate, no es que si no andaríamos sin piernas, sin ojos, pero está dándole una profundidad a la palabra que quiere darnos. Es mejor que entres manco al reino de los cielos antes que todo tu cuerpo te pierdas completamente. ¿Sí? Entonces, Cristo sanó lo físico, pero primero sanó lo espiritual. Primero sanó lo espiritual en nosotros. Por eso estamos hoy acá. Y por eso podemos salir y hablar de Cristo en la calle a cualquiera, porque estamos seguros de esto. No es algo en que Él lo haya contado, lo estamos viviendo. Y lo que uno vive, a veces dice el Señor te va a dar lo suficiente como para que tengas y que también compartas. Y no solamente se trata de dinero eso. El Señor nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos da vida de alegría. Eso es para que la compartamos. Tenemos para nosotros y para compartir. Estoy leyendo un libro, no sé cuánto tiempo hace, que
se llama El Evangelio de Dios, por John MacArthur. Está basado en el capítulo 53, y ese es lo que leímos recién, Isaías 53. Pero claro, está hecho de una manera tan magistral, tiene muchos otros versículos, por supuesto, porque es un libro. Es como que siempre tengo que empezar de nuevo, porque tiene tanto para aprender, que uno tiene que empezar otra vez, venir para acá, y nuevamente empezar a anotar, buscar la palabra, y ahí va formando uno la propia comprensión. Pero es riquísimo. He leído muchos libros, pero todavía no lo termino. La verdad es algo que puedo recomendar. Vamos a los versículos 7 y 8. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Está hablando de la muerte de Cristo a nuestro favor. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó que nosotros tuviéramos una nueva vida, una buena vida, una entrega, un amor hacia Él para salvarnos. Salvó cuando éramos impíos. Nos salvó sacándonos justamente de lo que era lo que nos tenía preso, y era el pecado. Estábamos condenados. Acuérdense que el veredicto sobre nosotros desde un principio fue muerte. Ese era el veredicto si se aplicaba justicia. Cristo, nuestra propiciación. Hace 2 semanas atrás nos hablaron de la propiciación. Cristo fue y es en este tiempo y en este día nuestra propiciación. Eso no fue una sola vez. Por eso es que decimos que la victoria de Cristo está para siempre para nosotros. Y buscamos Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vale decir que la palabra dice que nosotros somos ovejas de su prado, y en nuestro pastor es Cristo. Y qué bueno que sea Él. Isaías 40, 11 dice: como pastor apacentará su rebaño. Mire, este versículo es maravilloso. Fíjese que el amor de Cristo acá. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quiénes son esos? Los que recién comienzan a andar el camino del Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad, que somos ya iglesia, pero tenemos que recibirlos con ese mismo amor y llevarlos, sostenerlos, hasta que encuentren el camino y se den cuenta que no somos nosotros los que lo estamos ayudando, es Cristo. Hay que acompañar a las recién paridas. Por ahí Pablo habla de hijitos, hijos y padres. Está diciendo eso mismo. La pregunta es si nosotros estamos viviendo de esa manera, en ese amor de Cristo. Y siempre estas cosas tenemos que hacerlas personales. Y si tenemos que avergonzarnos, lo hacemos para nosotros y Cristo. Cuando hagamos eso, que es la humillación que siempre hablamos, pero aprendemos a hablar muchas cosas nosotros en el vocabulario cristiano. Hablamos un montón de cosas que a veces ni entendemos y a veces no las vivimos. Pero como queda bien decirla en oración, se dice. Eso tenemos que trabajarlo. Y el Señor dice: cuando no tengas nada que decir, haz silencio y alábame en tu interior. Si no sabes cómo decirlo, yo te conozco, sé tus intenciones. Cristo es quien asume nuestras desviaciones. Deberíamos estar viviendo en esa realidad, en esta realidad. Juan 10, 10 y 11. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando nosotros hablamos de abundancia, nuestra mente vuela a otra parte que no tiene que ver con lo interior. Si tengo para esto, tengo para aquello. Todo el mundo, en el mundo que vivimos, se maneja con lo material. Y es natural que nosotros pensemos así, pero tenemos que internalizar esta palabra. La vida abundante en Cristo, ¿qué es? Es una vida llena del Espíritu Santo, que cuando hablamos llevamos sabiduría, que cuando hablamos damos luz, que cuando hablamos alguien puede recibir una dirección. El mundo se cree sabio, pero no hay sabio en el mundo, a su manera. Son tan sabios que no alcanzan a conocer a Dios. Más nosotros, si recordamos ahí en Corintios, dice que
siendo los más dejaditos de lado. De eso hizo la iglesia el Señor. Miren qué obra maravillosa ha hecho en cada uno de nosotros, ¿sí? Con lo peorcito. Porque si no le han dicho, ahí sí, porque todos son inteligentes, ¿cómo nos va a tener una iglesia así? Sí, qué bueno es eso. Entonces el ejemplo se podría decir, esto de nosotros o de mí. Yo tengo que pensar, estoy viviendo, tengo que escanearme y preguntarme a mí mismo, ¿estoy viviendo esta vida en abundancia de parte de Cristo? Si no es así, busquemos el motivo, el por qué. No es falla de Cristo, le aseguro eso. El versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nosotros, si bien vamos a ser juzgados por lo que hemos vivido, pero no vamos a estar en el tiempo final, en el juicio final. Esa ira no está para nosotros. El Señor se aira por el pecado en el mundo, pero cuando hay pecado en nosotros, Cristo dice, yo ya pagué. Yo pagué por eso también. Por eso morí. Pero tampoco usemos eso, que es la gracia de Dios, como para decir, bueno, si Cristo pagó por todo, entonces puedo hacer cualquier cosa, total. No, el tema sabe que Dios, así como va a usar las cosas que nosotros hacemos para enseñarnos, también el Señor deja que nosotros suframos las consecuencias de lo que hacemos. Puede ser de inmediato, puede ser a mediano plazo o a largo plazo, pero cuando nosotros no andamos en los caminos correctos, va a haber consecuencias, aunque no nos guste. Eso el Señor no lo va a sacar. Seguimos siendo perdonados, no perdemos la salvación, seguimos estando sustentados, pero ojo, no abusemos. Fe en la sangre de Jesús. Reconciliación, vida victoriosa, nos habla el versículo 9. Ahora, ¿qué es lo que resuelve la sangre de Jesús? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, el primer punto que resuelve la sangre de Jesús en nosotros resuelve el asunto legal de nuestra separación de Dios. Porque nosotros antes de conocer a Cristo estábamos separados de la vida de Dios. Y eso era dentro de lo que es legal en la ley de Cristo. La sangre de Cristo resuelve ese problema. Vamos a leer Romanos 3:23. Lo sabemos de memoria eso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la sangre de Cristo viene a solucionar ese problema. Ahora hagamos un ejercicio. Cuando nosotros hablamos de muchos o de todos, parece como que se diluye un poco nuestra culpabilidad. Y hay un dicho por ahí, ¿no? Y bueno, esperanza de muchos, consuelo de tontos. Y como que se diluye. Cuando son muchos, cuando hablamos en plural, ahora hagamos un ejercicio. Leamos. Por cuanto yo pequé, no todos, por cuanto yo pequé y estoy destituido de la gloria de Dios. Suena de otra forma, ¿eh? Es mejor así, porque nos llama la atención. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Así dice? ¿Sí? Bueno, Jesús fue el que nos sacó. Él pagó. Él se entregó. Y el Señor nos atribuyó ese sacrificio a nuestro favor. Todos lo sabemos esto. Ahora, ¿cómo lo vivimos? Lo dejamos así tan natural que, bueno, sí, señores, yo creo en Cristo y punto. No es tan así. Es mucho más profundo de lo que nosotros a veces creemos. El segundo punto de la sangre que arregla la sangre de Jesús es que la fe en su sangre infunde vida divina y nos fortalece y prepara para luchar y triunfar sobre el pecado. No hay otra manera. Vamos a leer Romanos 6:6 y está en... Todo esto está en Reina Valera, pero ahora vamos a leer en Dios habla hoy. Dice, sabemos que lo que antes éramos,
antes de conocer a Cristo, fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no seguiríamos siendo esclavos del pecado. También hagámoslo personal esto para nosotros. Yo sé que lo que antes era fue crucificado con Cristo para que el poder de mi naturaleza pecadora quedara destruido y ya yo no siguiera pecando, sino y tampoco siendo esclavo del pecado. Suena más demandante, ¿no? Es bueno eso, hacerlo de esa forma y tener esa disciplina de enfrentarme a la verdad, de enfrentarme a la palabra, porque cuando nosotros hablamos en general y lo alivianamos. Versículo 10 y 11. Y vamos terminando, leamos el 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Acuérdense que éramos enemigos de Dios, estábamos en guerra con Dios. De hecho, el mundo tiene separación de Dios y está en guerra, lo rechaza. Hay muchos que lo odian, lo desprecian. Y Dios aún sigue con su amor benevolente. Pero estos versículos nos muestran la seguridad de la vida eterna que tenemos, sacrificio a nuestro favor que hizo Jesús, gozo tenemos interiormente por entender la maravillosa y completa obra de Cristo que nos sacó de la condenación. Vamos a terminar leyendo Colosenses 1, 21 al 23. Dice, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones, por las cosas malas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, dice Pablo, ayudo a predicar. Yo he concluido. Ojalá que podamos tomar esta palabra porque vamos a seguir. Acuérdense que estamos siguiendo la carta de los Romanos. Estamos tratando cosas muy puntuales. ¿Cuántos dicen amén?